Hola a todos, ¿cómo les va? Para los que no me conocen, mi nombre es Jair Vargas. Yo trabajo como médico en Alemania desde el año 2011 y me dedico a apoyar y ayudar a médicos que quieran venir desde América Latina y España em, con ánimos, con mucha dedicación, a venir a trabajar a Alemania. Así como yo una vez recibí ayuda, pues yo quiero devolverla y esta es mi forma a través de la cual yo lo he hecho así. Ustedes pueden contar con el blog, abajo tienen la dirección, y pueden también revisar la página que administro en Facebook, Médicos Latinoamericanos en Alemania y el nuevo grupo Médicos Latinoamericanos y Españoles en Alemania. Bien, ¿cuál es el tema de hoy? Uno de los top 10 o de los top 5 o el top uno. ¿Cuánto gano yo como médico en Alemania? Em, la primera causa por la cual muchos latinos, inclusive médicos españoles, se vienen a trabajar a Alemania es porque sencillamente el sueldo que tú recibes aquí es muchísimo mayor al que tú sueñas o al que imaginas, ¿no? Primero hay que hacer un breve tip. Cuando hablamos de cuáles son los países en Europa en los cuales el médico recibe más dinero o gana más dinero, no es Alemania. Alemania ni siquiera está probablemente en los primeros cinco. Los tres mejores países en los cuales tú puedes ganar dinero es el primero Suiza, si decimos que Suiza es la Unión Europea, y está a la par prácticamente con Noruega, ganan prácticamente lo mismo. El tercer país que también está, el top 3 es Dinamarca, y un poquito más abajo está Suecia. Esos son los países donde si tú deseas ganar dinero, deberías dirigirte a esos países. En Alemania también vas a ganar bastante dinero, pero también los costos de vida son muchísimo mayores. El pago de alquiler o casa, el pago de auto, todo es muy costoso y eso hace que tengas que saber administrar bien lo que recibes. Em, una cosa muy importante, cuando tú vienes a trabajar a Alemania, tienes dos opciones. O vienes a trabajar en una clínica o vienes a trabajar en una praxis o un consultorio médico. Pero ¿de qué forma? Básicamente tú vienes a trabajar es a hacer un posgrado. Em, tú tienes un sueldo base a través del cual tú firmas un contrato y tú recibes una cantidad de dinero. Bien. Em, Ganas más trabajando en clínica. Ganas más trabajando en las clínicas universitarias. La diferencia no es mucha, en verdad. Estamos hablando que en una uniclinic, cuando tú estás trabajando como residente o assistant de primer año, tú puedes ganar un aproximado de unos 51.000 euros al año, mensualmente es un aproximado de unos 4.300 euros. Eso es la cantidad completa sin impuestos. Hay una cosa que para continuar quiero aclarar primero. Aquí hay seis tipos de impuestos o seis tipos de, de clases de impuestos, ¿no? Em, Paga menos el que tenga hijos y esté casado. Paga más el que viene soltero y no tiene hijos. Estamos hablando entre un promedio de unos 34% de impuestos a un 51%. ¿Qué quiere decir eso? Que si vienes casado y con hijos, vas a tener para la Finanzamt o para la Oficina de Impuestos alemana cierta prioridad y ellos te van a quitar mucho menos dinero. Si tú vienes soltero y sin hijos, pues apúrate a casarte y a tener hijos rápido porque de esa forma vas a ganar más dinero. Porque si no es así, te van a quitar aproximadamente un 51%. ¿Ok? Si trabajas en una clínica comunal o en una clínica de la ciudad, las llamadas Städtische Klinikum, o trabajas en una clínica anexa a un hospital católico o un hospital evangélico o hospital privado, las tarifas son un poco menores. Estamos hablando que para una clínica comunal es unos 50.000 euros aproximadamente al año, de los cuales cuando tú me divides por mes dan unos 4.200 euros aproximadamente.
sin impuestos. Los impuestos, por supuesto, rebaja todo. Eh, Cuando tú trabajas en una praxis, generalmente tú arrancas también con un sueldo muy parecido al asistenzar que trabaja en una clínica. Estamos hablando entre unos 3.800 euros y unos 4.100 euros. ¿De qué va a depender eso? Eso no va a depender del médico que te haga el contrato. Cuando tú trabajas en una praxis, el dinero que tú recibes en tu Weiterbildung o en tu posgrado no lo paga el médico que te está contratando en la praxis o en el consultorio. Eso lo voy a explicar posteriormente. Eso te lo va a pagar el Colegio de Médicos. El Colegio de Médicos tiene una partida diseñada para ayudar a que cada vez más médicos se vayan a las praxis o a los consultorios y ellos pagan a esos médicos un sueldo muy parecido al de las clínicas para que se vayan a trabajar allá. ¿Por qué es un poco menor? Bueno, porque generalmente se trabaja menos tiempo, menos horas. Generalmente los miércoles en la tarde tienes libres, generalmente los viernes en la tarde también tienes libres. Hay actividades de consultorio que tú tienes que hacer, como ir a un ancianato o ir a ver pacientes en su casa, que eso lo puedes organizar o miércoles o viernes o ambos, dependiendo de lo que, de cuántos pacientes tengas, ¿no? Pero repito, el sueldo no lo paga la praxis que te contrata o el consultorio que te contrata, eso te lo paga directamente el, el colegio de médicos o la ciudad, en dado caso, ¿no? Em, Bien, ¿cuánto asciende el sueldo a medida que va pasando el tiempo? Bueno, generalmente los Assistenzarzt o los residentes ganan por cada año unos 200 euros más, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si tú arrancas con unos 4.300 euros, como hablamos, al segundo año ya estás ganando 4.500, después 4.700, etcétera, 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 ¿no? Hasta llegar a un sexto año. Aquí, dependiendo de tu posgrado, tú puedes llegar a 5 o 6 años y en eso, y tú vas a ganar hasta máximo un tope de R6. ¿Qué quiere decir eso? Que si tu posgrado por mala suerte no operaste lo suficiente, no hiciste la cantidad de procedimientos y tienes que quedarte 7 u 8 años, vas a seguir ganando el tope de R6 y no vas a poder subir más. Eso es algo que es importante saber, ¿no? Em, Otro dato que les doy es lo siguiente. Cuando usted ya ha trabajado en América Latina o en España, usted le puede pedir al colegio de médicos que le reconozcan los años trabajados. ¿Ok? Mi caso, yo trabajé en la rural, hice mi rural en Venezuela, después trabajé 5 años en mis dos posgrados de medicina interna e infectología, y luego trabajé aproximadamente 5 años en praxis, consultorios, etcétera, ¿no? Y hospitales, y clínicas, perdón. Bueno, fueron 10 años de experiencia que me fueron reconocidas en Alemania. ¿Qué sucedió aquí? Al yo tener ese papel, tú vas a la gente que te contrata y le dices, hola, el colegio médico me ha reconocido a mí 10 años de trabajo y entonces yo pasé de ser un residente de segundo año de posgrado, pasé inmediatamente a ser R6, porque a mí aquí en Alemania no existe el R10, que es los 10 años de experiencia que yo tengo. Entonces, lo máximo que yo pude aspirar en un momento, en apenas mi segundo año en Alemania trabajando, fue a llegar a ganar como un R6. Inclusive los médicos que tenían 3 4 años en la clínica me miran así que, oye, ¿a ti por qué te están pagando más que a mí? Bueno, porque a mí sencillamente me reconocieron los años trabajado en América Latina. Eso no tiene nada que ver con el posgrado, ojo. Eso tiene que ver solamente con el dinero que vas a ganar. Eso, inclusive el papel te dice abajo que esta cantidad de años que se le están reconociendo a usted como médico no tiene nada que ver con el Weiterbildung o posgrado. Eso son dos cosas totalmente diferentes. Ese es un tremendo tip que les doy. Hay muchos médicos que ya están trabajando en Alemania desde hace 1 o 2 años. Probablemente ni vean este video porque no les importa, ya están trabajando aquí. Pero ellos han trabajado 3 4 años en Colombia, en Chile, en Guatemala, en México y no se les ha pasado por la mente hacer esto. Entonces este es un tip bueno que les doy para que ganen un poquito más de dinero. Bien, ya soy especialista en Alemania, no afuera, en Alemania. ¿Y yo cuánto voy a ganar entonces? Bueno, generalmente lo que gana un especialista en Alemania ya empiezas a pasar de una vez a 5.700 euros aproximadamente, quitándole por supuesto el impuesto, ¿no? Y eso también va sumándose año a año unos 300 o 400 euros anuales. Y también vas a llegar hasta
tiempo en el cual se dice, bueno, a partir de este año usted no va a ganar más. Que estamos hablando que pudiera ser unos 6 años también. ¿Ok? Em, claro, al médico especialista, voy a corregir mejor mi comentario, al médico especialista se le sube el sueldo aproximadamente cada 3 años. Y esos sueldos se aumentan 300 400 euros aproximadamente. Llegando a un tope, ya al ser durante 13 años especialista, llegas a un tope de unos 7.000 casi 300 euros. O 2017, en el 2020, 2021, cuando ustedes ya sean especialistas, va a ser seguramente mucho más alto. Esperemos. Em, ¿Cuánto voy a ganar si soy Oberarzt? Oberarzt son los médicos adjuntos en Alemania. Como ya les mencioné en otro video y muchísimas veces les he especificado en el blog y en las páginas y en el grupo de Facebook, em, cuando tú eres especialista, tú sigues trabajando como si fueras un residente. ¿Qué quiere decir eso? Tú tienes tu misma carga de trabajo, llevas tus mismos pacientes en la sala, pero tienes un poquito más de independencia en cuanto a los procedimientos. Ya puedes hacer, por ejemplo, si estás en la rama de medicina interna, ya puedes hacer tu gastroscopia solo, puedes hacer tu cateterismo cardíaco en compañía de otras personas, tú solo. Si estás en la parte quirúrgica, ya puedes hacer tus procedimientos solo, etcétera, ¿no? Em, pero cuando ya eres muy independiente y ya eres capaz de supervisar otros colegas, em, supervisar también estudiantes de medicina, en dado caso si estás en una clínica universitaria, y si hay suficientes cargos disponibles, tú puedes pasar a ser adjunto. Y adjunto se llama aquí en Alemania Oberarzt. Y el Oberarzt empieza ganando unos 7.000 euros aproximadamente también, ¿no? Un poquito más. Y también cada 3 años se va aumentando el sueldo hasta llegar a un aproximado de unos 8.000, 8.100 euros al año. Al mes, perdón. Cuando ya tú eres Leiter de Oberarzt, que eres como el jefe de los adjuntos, tú ya puedes ganar un sueldo de unos 8.300 aproximadamente en adelante. Inclusive a los 3 4 años se te puede aumentar unos 9.000 euros. Eso es un estimado. ¿Ok? Y si eres jefe, por supuesto vas a estar ganando una cifra cercana también a los 9.000 o 10.000 euros. Eso es la tarifa mínima. ¿Cómo puedes ganar tú más dinero? Bueno, cuando tú haces guardias, tú recibes dinero. Generalmente los contratos, em, tú haces una cierta cantidad de guardias al mes y todo depende del día, de dónde lo hagas, si lo haces en una clínica universitaria o en una clínica comunal, etcétera. Pero un aproximado es que cada guardia en tu bolsillo te debería entrar unos 100 euros a unos 150 euros, inclusive muchas veces unos 200 euros, si lo haces en un día festivo, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú, por ejemplo, en un mes llegas a hacer unas 5 guardias en tu posgrado, estamos hablando que puedes llegar a ganar unos 700 900 euros más del sueldo que te acabo de decir. Inclusive puede ser más. Si, por ejemplo, tú trabajas como Notarzt, aquí los médicos que trabajan en las ambulancias y que ven pacientes a domicilio, los llaman por emergencia, tienen que hacer reanimación en X sitio, tienen que traer pacientes de una clínica a otra, lo llaman porque hubo un accidente de tránsito aquí típico en Alemania, 40 autos destrozados y vuelan 5 o 10 Notarzt directo. Tú ganas allí dinero también, ¿ok? Ganas un dinero por horas y por Einsatz o por cada paciente que tú veas. Eso es otro tema. Bien, cuando eres honorar arzt, cuando tú puedes trabajar también de una forma independiente o selbstständig. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes, aparte de tu trabajo, tú puedes hacer guardias en otras clínicas. Tú puedes, por ejemplo, decir, bueno, el fin de semana estoy libre, voy a trabajar en un consultorio, me van a pagar, no sé, unos 500 euros por trabajar todo un día en un consultorio, viendo pacientes en un sitio X o Y de la geografía alemana, que es muy grande. O sencillamente me dice, mira, necesitan un médico, cero experiencia, pero con aprobación. Si tienes Berufserlaubnis, es ilegal que lo hagas. Ya tienes aprobación, yo digo, bueno, voy a trabajar un fin de semana o una noche cada mes en otro sitio,
te pueden pagar unas 80 euros a la hora, 60 euros la hora por guardia. Eso depende, por supuesto, del sitio, ¿no? Hay sitios donde te pagan 20 euros la hora eh, por prácticamente hacer nada. Pero cuando ya las clínicas son grandes y hay mucho movimiento, te pueden pagar unos 80 o 100 euros la hora. Bien, otro tema es, ya soy especialista, yo soy hospitalista y amo quedarme en el hospital. Bueno, como ya les mencioné, lo máximo que podrías llegar a ganar si eres chef art, mínimo son unos 9.000 o 10.000 euros mensuales. Si tú eres OVA Arst, ¿no? Como les digo, nunca vas a bajar de 7.000 o 8.000 euros, ¿no? Ojo, los OVA Arts también cobran por guardia, cobran muchísimo mejor también, o depende del contrato que te hagan, ¿no? Hay OVA Arts que solo ganan por llamada telefónica que hagan o por desplazamiento a la clínica y no por guardia hecha como hacen los médicos que están en Fode Grund o directo en la clínica haciendo su guardia. Los que están en Hinta Grund, que son los OVA Arts, pueden ganar a veces menos dinero en una guardia, pero eso es otro tema muy complicado de explicar. Em, yo no soy hospitalista, yo quiero trabajar en una praxis o en un consultorio. Perfecto, válido. Aquí en Alemania falta gente que trabaje en praxis o en consultorios y cada vez el Estado alemán favorece, ayuda, los bancos ayudan a dar préstamos para que tú abras un consultorio, etcétera, pero eso ya al ser especialista en Alemania. Ahora bien, ¿cuánto voy a ganar si me meto en una praxis? Bueno, eh, esta parte del video es muy importante porque todos van a querer ir a un consultorio. Generalmente los que van a consultorios ganan muchísimo más dinero. Por ejemplo, los que trabajan como médico de familia o house arzt, ojo, esto que les estoy diciendo son los que son los dueños de la praxis. ¿Qué quiere decir esto? Hay especialistas, como muchos colegas que se han venido a España, que han hecho medicina familiar y se vienen a trabajar a Alemania, reciben un sueldo por lo que trabajan, eso sí ya es directo, por el médico que tiene la praxis. ¿Qué quiere decir eso? Yo hice mi medicina familiar, como conocí un colega, hice medicina familiar en Valencia, España, hice mis 5 años o 4 años, no sé, y bueno, trabajé un año de médico familiar, por supuesto no hay contratos, etcétera, en España, catastrófico, me vine a Alemania y me contrató alguien en una praxis. Bueno, yo no sé cuánto gana ese médico, no sé. Pero si tú fueras el dueño de la praxis en medicina familiar, ganarías un promedio de unos 11.000 euros mensuales. Eso es lo que está estipulado, ¿no? Quítale, por supuesto, los impuestos. Em, También los pediatras tienden a ganar esa cantidad, unos 11.000 euros mensuales aproximadamente, ¿no? Por supuesto, todo depende de la cantidad de procedimientos que puedas hacer en la praxis. Si tú, por ejemplo, como casi todos los médicos en Alemania pueden hacer ecosonogramas, pues tú cobras aparte por hacer esos ecosonogramas. Si tú haces, por ejemplo, otro tipo de estudios o tienes un psicólogo en tu consulta, etcétera, u otro tipo de médico que vamos a explicar después en unos minutos, tú puedes ganar, por supuesto, mucho más, ¿no? Em, los que ganan aproximadamente unos 12.000 euros al mes son los ginecólogos y los otorrinos. Los otorinos, por supuesto, hacen muchos procedimientos en su consultorio y los ginecólogos también. Este es el mínimo. Los ginecólogos generalmente pueden ganar mucho más por los ecosonogramas que hacen, mamarios o vaginales, por pequeños procedimientos que hagan en el consultorio. Eso generalmente es bien. Hay muchos colegas que trabajan en esto. Hay muchos colegas latinos que ya son especialistas y trabajan en esto en praxis en vez de hospitales, ¿no? Cuando ya hablamos de un tope de unos 14.000 euros, ahí están incluidos los urólogos y los neurólogos. Ellos generalmente tienen muchísimos pacientes, sobre todo los neurólogos tienden a trabajar mucho fuera de su praxis para ver ancianatos, muchos viejitos con problemas de Alzheimer, con problemas de agitación, de delirio, y los viejitos no pueden ir al consultorio, entonces ellos van y por supuesto por cada paciente facturan. Los urólogos, pues tienes que ir a la praxis de urología. Pero el urólogo también te hace otro tipo de exámenes microscópicos de la orina, exámenes de orina, exámenes del semen, caso de la mujer también puede hacer otro tipo de exámenes, etcétera, ecosonogramas. Los urólogos aquí tienen bastantes pacientes también. Y cada vez más, con la población que se está aumentando cada vez de viejitos, ¿no? Cuando hablamos de unos 15.000 euros al mes,
Allí están incluidos los dermatólogos. Ellos, por supuesto, hacen muchas biopsias y todo este tipo de procedimientos. Tienden a ganar mucho dinero. Los internistas, aquí quiero hacer una salvedad. Hay internistas que tienen grandes consultorios, inclusive hacen cateterismos en los consultorios. Estamos hablando de praxis de 8 cardiólogos o 10 cardiólogos que trabajan en conjunto, entonces es tan grande que bueno, que pueden hacer eso, ¿no? Por supuesto, en las praxis hacen pruebas de esfuerzo, hacen los ecosonogramas, etcétera. Ojo, internista general en Alemania, como ya les he dicho, también hace eso, ¿no? El internista puede hacer una gastroscopia, el internista puede hacer una broncoscopia, el internista puede hacer otro tipo de procedimientos, ¿no? Prueba de esfuerzo, etcétera, ¿no? Cateterismo lo hace el cardiólogo, eso sí estamos claros, ¿no? Inclusive las llamadas CPRE o CRPE, que son como se puede denominar aquí en Alemania, eso lo hacen los gastroenterólogos nada más, ¿no? Y como gastroenterólogo tú puedes ganar de esos 15.000 euros un poco más, porque tú cobras aparte por gastroscopias, por colonoscopias, etcétera. Estamos hablando de que por una gastroscopia puedes cobrar unos 200 euros, paciente privado, colonoscopias puede llegar a cobrar entre unos 300 o unos 500 euros. Eso depende, por supuesto, de, de- de los tipos de convenios que tengas tú con los seguros privados y con los pacientes, por supuesto, hay pacientes que te pagan, por supuesto, de una vez, ¿no? Ahora vamos al top 3. ¿Cuáles son? Perdón, el otro que gana también unos 15.000 euros son los ortopedistas. Los ortopedistas, pues, hacen varios procedimientos en la clínica. Hay muchos ortopedistas que son quiroprácticos o que hacen acupuntura. Y bueno, tú ves tu paciente, pero bueno, aparte le cobras por tu acupuntura, le pones tu agujita, o le haces quiropráctica, o tienes un fisioterapeuta que trabaja contigo en la praxis, y entonces le puedes hacer rehabilitación a un postoperado que tú mismo, como Fajars en ortopedia, también pudiste operar en la clínica y te lo trajiste después para hacerle tu rehabilitación en tu consultorio. Eso también es válido aquí en Alemania, y por supuesto por ahí ganas un poco más. Ahora vamos al top 3. ¿Cuáles son los 3 especialistas que más ganan dinero en Alemania trabajando en consultorios? Los cirujanos. Estamos hablando de unos 16.000 euros al mes. Tú puedes hacer unas pequeñas operaciones allí, ¿no? Tú contratas a un anestesiólogo que te viene tantas veces como ellos puedan, por supuesto, a la semana. Tú le dices, bueno, miércoles es día de operar hernia, vamos a operar pequeños quistes sebáceos, vamos a extirpar un acceso de emergencia y por favor ven mañana, etcétera. Eso se cobra y por supuesto se gana bastante dinero. También, como todos los especialistas que he mencionado anteriormente, pueden ir a casa. Si usted no quiere que lo vean en su consultorio, pues bueno, usted va a la casa, le hace el cambio del vendaje, de las curas, de la operación que usted le hizo, etcétera, ¿no? Eso, por supuesto, tú cobras aparte. El top 2, el número 2. ¿Cuál es el número 2 que más gana dinero en Alemania? Los oftalmólogos. Los oftalmólogos cuentan con unos consultorios especiales, casi siempre acompañados de una óptica. Tienen el negocio redondo. Y ellos generalmente, por supuesto, tienen unos equipos buenísimos para poder ver muchas cosas. Inclusive en esas praxis se pueden hacer operaciones muy simples, operaciones de catarata, esas cosas. Y por supuesto, la cantidad de cataratas que hay en Alemania va a aumentar muchísimo porque cada vez más viejito. Entonces, yo creo que esos 19.000 euros se van a quedar cortos en un futuro. Pero ¿cuáles son los campeones? ¿Cuáles son los que más ganan dinero en Alemania? Ta, los radiólogos. Los radiólogos son los especialistas cuando trabajan en praxis, ojo, que más ganan dinero. Se hacen inversiones monstruosas, gigantes. Generalmente el radiólogo trabajan siempre en 3 o 4 juntos en una praxis, porque entre todos piden un préstamo, 1 millón de euros, 2 millones de euros, no sé cuánto valga un resonador magnético, o piden un préstamo para un tomógrafo, o piden un préstamo para comprar full equipos de ecosonograma, y le hacen ecosonograma al cabello, le hacen ecosonograma, bueno, a las uñas, a todo le hacen ecosonograma, tomografía de la que tú quieras hacer, resonancia magnética, la que tú quieras hacer con contraste, sin contraste, punciones, hacen muchísimos procedimientos. Inclusive hay colegas
Por supuesto, monstruos de praxis de neuroradiología que pueden hacer inclusive intervencionismo en neuroradiología. Por supuesto, esos son praxis que están anexas al hospital. Cuando tú entras al hospital, tú dices, bueno, aquí está la neuroradiología, pero resulta que neuroradiología es un consultorio privado y ellos hacen sus procedimientos allí, pero por supuesto, si hay una complicación, pues está el hospital al lado, ¿no? Entonces, eso más o menos lo que quería decirles en cuanto a este importante tema que pienso yo es una de las principales causas por las cuales los médicos vienen aquí a trabajar, sea de España, donde reciben un contrato mensual o bimensual o trimestral, lo cual es por supuesto, algo que no se puede permitir, o de América Latina, en donde tu sueldo de una guardia, como hago yo por ejemplo, es muchísimo más de lo que gana un médico cualquiera en una de las mejores clínicas en Venezuela, ¿no? Entonces, eh, para que más o menos ustedes tengan una idea de cuánto se gana en Alemania, he querido hacer este video y por supuesto les recomiendo suscríbanse al grupo, denle me gusta, clic me gusta si les gusta el video, me imagino que sí, si han llegado hasta este punto del video. Y lo otro, compártanlo con sus amigos, en Facebook, compártanlo en Twitter, donde ustedes quieran, para que esta información llegue, por supuesto, a más colegas, ¿no? Van a venir más videos, ya estoy preparando y tomando nota de varias cositas que quería informarles. Dentro de cada video hay unos tips, ¿no? Yo después voy a hacer un video de todos estos tips que les estoy dando, uno o dos de cada video, y después voy a hacer un video en conjunto de todos esos tips, pero ideal es que los vean todos y también, si ustedes tienen dudas, vuélvanlo a ver, porque muchas veces se les escapó una cosa porque yo me pongo a hablar y hablar y hablar y no paro. Y puede ser que se quedaron dormidos o lo llamó la vecina. Entonces, si quieren verlo de nuevo y anoten lo que yo les estoy diciendo. Todo eso ya está escrito en la página y en el blog. Todo lo que estoy diciendo aquí. Muy pocas cosas no. Pero generalmente si ustedes se ponen con calma, van a conseguir todo. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su atención y espero, por supuesto, los próximos videos que cada vez se van a poner más informativos y creo que les va a ayudar a ustedes muchísimos más. ¿Ok? Bueno, chao.